Vamos a empezar la unidad 2 que postula que la discapacidad es una construcción social. Les propongo la lectura de un texto de Mariana Mancebo Castro en el que trata la condición de discapacidad como sujeto subalterno y se pregunta si el discapacitado como sujeto subalterno puede hablar. Y me parece importante la conceptualización general que hace de la temática porque, a mi entender, parte de dos puntos. Uno es que el discapacitado es un actor político, o las personas con discapacidad son actores políticos. El segundo punto es que considera a las personas con discapacidad como un colectivo de acción política. Mancebo Castro parte de la distinción de dos modelos que son habituales o son reconocidos por la mayoría de la bibliografía. Uno es el modelo social y el otro es el modelo médico. Lo que nos va a decir es que hay organizaciones de o para discapacitados, y luego vamos a entrar un poco en esa distinción, que están posicionadas o en un modelo médico o en un modelo social. Pero en su investigación lo que vamos a ver es una hibridación de ambos modelos en las organizaciones, pero con una supremacía del modelo médico. El modelo médico es el modelo hegemónico. Recuerdan ustedes que ya hemos trabajado la noción de hegemonía, pero para recordarlo brevemente, la supremacía de una clase por sobre otra. La supremacía de los modos de ver el mundo, es decir, la supremacía cultural, la supremacía simbólica de una clase sobre otra. Se va a sostener sobre la hegemonía cultural, es decir, sobre una cuestión mucho más amplia que la medicina, pero la medicina va a valerse de la relación poder-saber. El saber médico se va a posicionar como el saber supremo, el saber de referencia, lo que va a delimitar lo normal de lo anormal. Sobre la base de este saber médico se construye el control social del cuerpo social. Tal vez ustedes ya hayan tenido alguna lectura de Foucault. Si no lo hicieron, yo acá, ¿ven? Justo ahí donde apareció el cartel, tienen la posibilidad de ver algún video en el que se resumen algunas de sus posiciones para que puedan entender un poco más esta relación de saber y poder, una relación que se presenta como una relación de saber, pero es una relación de poder y no de saber. Retomando la cuestión de la hegemonía, el subalterno es la condición subjetiva de la construcción hegemónica. Es decir, que hay un otro que es considerado distinto, inferior, en un sujeto que no forma parte de la visión cultural central, dominante, o la que nosotros conocemos día a día, porque justamente la hegemonía se impone en la vida cotidiana y la construimos diariamente. Sobre eso después vamos a trabajar la semana más adelante. Pero lo que aparece acá como una cuestión importante para que podamos ver en el modelo médico es que el subalterno, en este caso el discapacitado, no tiene voz. Hay otros que hablan por él. Y podemos hablar de el discapacitado como sujeto subalterno, pero desde luego no es el único. Hay distintos colectivos que han sido subalternizados.
ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que esta Lo que situación... vimos en este video es lo que sucede muchas veces con la mayoría de la población que mira con ojos de inferiorización. No estoy hablando acá de mala voluntad, sino de la práctica habitual. Y suele pasar que, por ejemplo, una persona va, o van dos personas y una tiene una discapacidad evidente y el vendedor le habla a la persona que supone que no tiene discapacidad como si esa persona pudiera hablar por la otra. Bueno, en este video esta cuestión choca a la vista porque pretenden justamente poner dos personas sin ninguna discapacidad evidente, entonces es chocante como el vendedor no se dirige a la persona con discapacidad. Pero estas cuestiones suelen pasar en el cotidiano y es donde se ve la ausencia de voz de la persona con discapacidad. Por otro lado, esta es una cuestión fundamental para comprender la hegemonía, es que la condición de subalterno no es impuesta por la fuerza, sino que es asumida por aquel subalternizado en su situación de sujeto subalterno. La persona con discapacidad, cuestión de clase, cuestión de raza, cuestión de género, se replica la misma lógica. Por su parte, este silenciamiento que sufren las personas con discapacidad, o que podríamos decir que le hacemos sufrir a las personas con discapacidad, tiene que ver con tres cuestiones que están relacionadas. Una es el realismo representacional, que tiene que ver con lo que señalé antes, es decir, que otros piensen que pueden representar las necesidades y los intereses de otra persona, y van a ser ellos quienes las conduzcan políticamente o quienes las ejecuten. La segunda cuestión tiene que ver con los discursos de discriminación, de marcar al otro como diferente y asignarle una posición social. Y la tercera cuestión tiene que ver con la construcción de la hegemonía del modelo médico. Pero bien, esto no debería ser leído como un discurso fatalista o determinado. A partir de la aparición de movimientos como Vida Libre y el desarrollo de lo que se entiende como el modelo social de la discapacidad, por lo menos desde la óptica de Mancebo Castro, tenemos la opción, o está la posibilidad abierta, de construir una nueva hegemonía, o, dicho en otros términos, de realizar acciones contrahegemónicas. Estas acciones contrahegemónicas tienen que ser tramitadas culturalmente, es decir, tendríamos que realizar una batalla, tanto en los términos políticos, institucionalización de leyes y de espacios en los que se discuta cómo son tramitadas por lo social las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo deberíamos hacerlo en la vida diaria, es decir, revisar nuestras prácticas habituales. Esta nueva hegemonía tendría que partir, según esta autora, del modelo social de la discapacidad, para pensar si el sujeto subalterno o el discapacitado, en tanto sujeto subalterno, puede hablar. Porque la negación de la posibilidad de hablar es justamente lo que le da su condición de subalterno. En la medida que pueda hablar, puede comenzar a deconstruir esa posición de subalterno. Y acá es importante, por ejemplo, pensar, cuando ella habla de instituciones de discapacitados o instituciones para discapacitados, está relacionándolo con dos modelos distintos. Es decir, no se lo voy a decir yo, pero piensen ustedes qué diferencia podría haber en términos de modelo que una institución se defina para los discapacitados o que se defina
como de discapacitados. Y en este trabajo de investigación lo que empieza a aparecer es cuál es el lugar que ocupan las personas con discapacidad dentro de cada una de las organizaciones y qué participación tienen en la toma de decisiones de cada una de las organizaciones. Mancebo Castro recurre al concepto de significante vacío, que es el que va a permitir centrar el discurso político emancipatorio del colectivo de personas con discapacidad, no ya fragmentado en distintas organizaciones que cada una defiende intereses sectoriales dentro del campo de la discapacidad, sino pensarlo en términos colectivos en función de romper la condición de subalterno. Bueno, hasta acá llegué, las dejo libres. Espero que les sirva esto como introducción al texto. Nosotros nos vamos a estar encontrando en el Classroom y en la semana que viene vamos a seguir profundizando, vamos a empezar a profundizar en estos dos modelos que están reflejados en el texto. Hice mi mayor esfuerzo por ser breve, espero que se note y nada, ya. Váyanse. ¿Terminó? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hacen ahí todavía?